días, bienvenidos a Salud y Comunidad. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a mucha gente y tal vez a veces sin saber qué es lo que está padeciendo. Tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Para eso vamos a tener también el testimonio de una persona que sufrió esto durante mucho tiempo, pero hoy pudo curarse. Así que me parece que es bueno para todos aquellos que tal vez sienten que no pueden salir de esta situación, escuchar a una persona que sí salió, que va a estar hablando hoy en Salud y Comunidad. Y también va a estar explicando el tema el doctor Guillermo Fernández Dadán, médico psiquiatra. Hola, buenos días. El año pasado habíamos hecho un programa hablando de trastornos de ansiedad. Habíamos estado con el doctor Red, con la Red Sanada. Nos pareció importante ahondar un poco el tema, sobre todo ante consultas, llamados de televidentes, sobre uno de estos trastornos de ansiedad que cada vez tiene una entidad mayor, o por lo menos se reconoce con más frecuencia, que son los trastornos de pánico. Conversando con un colega que dentro de nuestra organización coordina la parte de salud mental, la parte todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones, nos pareció oportuno traer un paciente, traer una persona con la cual explicamos cuál era el objetivo de nuestro programa, de poder llevar información a nuestros televidentes y además de la información algún tipo de línea de acción, algún tipo de respuesta para estas situaciones. Y bueno, gustosamente esta persona le pareció que era importante lo que ella podía transmitir, porque precisamente ella sufrió trastornos de pánico, y qué mejor que un ejemplo para poder reconocer situaciones que son a veces no tan características de definir. Así que Cristina, muchas gracias por estar con nosotros, y Guillermo, bueno, me gustaría que iniciaras un poco la charla con Cristina para orientar a nuestros televidentes. Bueno, cómo no, precisamente el tema del trastorno de pánico es una de las problemáticas que en los consultorios de salud mental tenemos más asiduamente, y sobre todo en los últimos años. Por eso decimos que tiene que ver también mucho con factores psicosociales, pero también con factores personales, neurobiológicos. Entonces, vamos a tratar de hacer un paneo sobre lo que es el trastorno de pánico, que corresponde a una de las enfermedades de la ansiedad. Los trastornos de ansiedad es el gran capítulo de las enfermedades en psiquiatría, en salud mental. Entonces hay ataques de pánico, hay trastornos de la ansiedad generalizados. Sí, de eso, no sé si te acuerdas, hicimos un programa con el doctor Re. Y el tema específico del trastorno de pánico nos quedó como pendiente, porque tiene una entidad que uno no hace salud mental, pero ves que hay un incremento, no sé si se reconoce con más facilidad o aumentó realmente este tipo de situación. Sí, yo creo que se reconoce con más facilidad, porque hasta hace pocos años los trastornos de pánico eran diagnosticados o eran vistos por primera vez en las salas de guardia de los hospitales, donde el paciente iba con toda esa angustia, que después vamos a ver cómo es, vamos a desarrollarla, y que, bueno, se hacía todo el estudio correspondiente en el hospital, pero se daba cuenta de que no había nada orgánico y que era un trastorno psicológico. Entonces, ya los médicos, los familiares y los propios pacientes ya reconocen mucho mejor este trastorno, y entonces podemos hablar de que hay mayor consulta por este trastorno. De cualquier manera, de cada 100 personas, pensemos que 3 a 5 personas pueden tener este tipo de problemática. Cristina, ¿cuándo empezó con esta situación o cuándo la reconoce que usted tuvo un trastorno de pánico? Bueno, considero que lo he tenido de casi toda la vida, nada más que esto no ha sido conocido, ya lo aclaraba el doctor, con esos estados que irrumpe un estado elevado de la ansiedad y de un terrible miedo a morir por los síntomas en sí, la falta de aire, el dolor de pecho,
se adormece el cuerpo. A uno le queda solamente en la mente, o sea, el pensamiento, pero la muerte ronda. Entonces ¿Y cómo le aparecía eso? ¿Había algún tipo de situación que le generaba eso? ¿Cómo se Yo presentaba? considero, a través de lo que sé ahora, que uno está con una ansiedad debido a lo que ahora también llamamos estrés, cansancio, mucho trabajo. Entonces uno está en un estrés y la ansiedad está. Entonces empiezan esas palpitaciones, esa especie de faltar el aire, y uno, en vez de pensar que realmente está en un estado ansioso, no, considera que se va a morir. Entonces eso acrecenta a que nos sintamos peor y a recurrir al primer hospital de guardia. Claro, pero hay veces que no está cerca de un hospital, puede estar viajando en un medio de transporte, en un avión. En mi caso específico, a donde yo me encontraba, lo que le pedía a mi esposo era que me lleve a donde fuera, y me desesperaba y tomaba agua y me bajaba en cualquier lado de la ruta, o le pedía que acelere, que vaya más rápido, que llegue a un lugar para salvarme. Era la muerte, realmente era la muerte. ¿Y cuánto le duraba? Y un promedio de lo más importante, o sea, la parte más fuerte, 10 minutos. Pero dura unos 40 minutos descansando, porque después parece que bajara y uno se sintiera mejor, después irrumpe de nuevo y va bajando. Y pasa, y después uno no siente más nada. Bueno. Y en las guardias, como decía el doctor, nos decían, bueno, está con un estado de angustia, o en los primeros tiempos decían, no, ¿qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¿Pelearon? Esas preguntas. Bueno, no daban, y entonces yo hice todos los estudios del corazón. Está bien. Vamos a ir a una primera pausa, así, Guillermo, vas interpretando un poco lo que Cristina nos cuenta, ¿no? Bueno, me parece bárbaro que nos pueda contar esa experiencia, porque realmente a veces no nos damos cuenta, los médicos, de la vivencia tremenda, angustiosa, de muerte que siente el paciente, y que en ese momento no tiene posibilidades de reflexionar, de pensar, de que bueno, va a pasar, sino de que quiere algún tipo de situación porque está ante algo límite, y ahora es volvemos. Una de las características. Ahora volvemos. Vemos entonces esa tremenda sensación, esa angustia ya sin límites, ¿no? Una sensación de muerte, una sensación. ¿Y cuáles son las medidas adecuadas ante una situación de esta, que se puede generar, se puede presentar en cualquier lugar? Por ahí las personas que están viendo, los familiares, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, digamos, en un primer momento tendremos que compartir de que puede haber tres posibilidades, tres tipos de crisis o de ataque. Una, que de pronto, sin haber ninguna situación previa de alarma, aparece la crisis de pánico, y que a lo mejor es una situación de pánico, que, ojo, también esta situación puede ser ante una situación traumática, ante la irrupción de un robo, de una violación, también se puede dar esto. Pero entonces habría un tipo que aparece sin ningún desencadenante previo, otro que puede tener algún desencadenante o algo histórico previo, y otro que tiene que ver con el contexto, situaciones del contexto que normalmente a nosotros no nos parecería traumáticas, para el paciente que tiene una sensibilidad, una alarma especial, le puede resultar traumático y puede ser la irrupción de la crisis de pánico. Un fóbico, alguien que tiene fobias conocidas, ¿es esperable que tenga este tipo de ataque? No necesariamente. Esto muchas veces va mezclado con depresión, con consumo de drogas, va mezclado con otras cosas. Pero, digamos, dentro de los trastornos de ansiedad se reorganiza la ansiedad para dar determinados cuadros. Entonces, uno de esos cuadros es la fobia. La fobia podría tener, pero no necesariamente. La depresión, como ser muchas de las depresiones, también van acompañadas por ataques de pánico. O sea que tenemos que también ver cómo se reorganiza la ansiedad normal que tenemos todos los seres humanos ante una situación. La ansiedad más la angustia. La ansiedad es una sensación de incomodidad, y la angustia, angustia quiere decir estrechez,
es una sensación ya de incomodidad, ansiedad, más síntomas físicos, opresión del pecho, dolor del pecho, sentir como que no puede respirar, que le están estrangulando la garganta, Ahora, sensaciones de mareos. Por lo que contaba Cristina, en ella han sido repetitivas las crisis de pánico. Es decir, Sí, lo se han tuve ido por 7 sucediendo. años. ¿Y con Y- qué periodicidad? ¿Cada cuánto tiempo? Y en primer tiempo, cuando uno realmente yo no sabía lo que me pasaba, era cada 2, 3 meses, pero después, como el doctor decía, yo tuve una situación traumática, la muerte que irrumpió en mi suegro de un día al otro, y ya ese día yo tuve 2 ataques de pánico, más fuertes, y ya finalizando en el año 96, le estoy hablando, finalizando esa semana de lo que había pasado con mi suegro, los ataques eran varias veces al día y más fuertes, y con más desesperación y con más miedo, hasta llegar a la depresión. Yo llegué a la depresión porque después tenía miedo de todo. Es decir, tenía miedo de que le diera un ataque. Esperar eso que me repitiera, Claro, que me una volviera a repetir. aclaración, ¿no? De que una cosa es lo que llamamos ataque de pánico, que puede ser uno, o que puede ser uno de vez en cuando, y otro es el cuadro que llamamos trastorno de pánico, que es, como dice Cristina, cuando uno está esperando, tiene una ansiedad, Ese una miedo angustia anticipatorio. de que le va a venir y ya se empieza a angustiar, y que tiene varios episodios. Eso es el trastorno de pánico, que consiste en una serie de ataques al cabo del tiempo. Y a medida que se fue sucediendo esto, la forma práctica que usted veía de tener alguna respuesta era ir a una guardia de hospital. Siempre a las guardias y con controles después de todo tipo, ¿no? De estudios para ver si era un problema cardíaco, y todo lo que sea cardíaco era, y lo más lamentable es eso, que uno no tiene nada, nada. Todo lo que sea cardíaco está perfecto, va la parte del estómago, está perfecta, neurológicamente está perfecta, o sea, yo de salud estaba perfecta, pero me sentía de esa manera. Y ya mi familia hasta creo que no debería creer que me pasaba lo que me pasaba. Guillermo, ante esta repetición de situaciones con distintos órganos que los reconoce, porque habla de trastornos cardíacos, digestivos, son conocedores de guardias, de urgencia, ¿cuál es la génesis? ¿Cómo se genera eso? Bueno, no está claro bien cuál es la génesis, pero parece que habría factores genéticos y factores neurobiológicos que provocan, dentro de la organización habitual del cerebro, por algún estímulo, provocan un desacomodamiento del neuroequilibrio ante las situaciones de estrés, ante las situaciones límites. Pero no está claro todavía cuál es la causa. Lo que sí, que cuando uno ha tenido un trastorno, un ataque de pánico, que no se olvida más, entonces después, a posteriori, se puede tener un mayor control y una mayor contención, porque entonces sabemos que la familia, porque en ese momento, al segundo, tercero, quinto o 20 ataque, el paciente siente lo mismo, esos 10 minutos, como dice Cristina, el paciente siente lo mismo, que se va a morir, que se ahoga. Claro, ¿y qué hacía su esposo? Porque me imagino la desesperación de, en este caso, el familiar más cercano. Y lo primero, bueno, si uno tiene un medio de movilidad, agarrar el auto y salir al primer hospital, no importa el nombre ni dónde era, una sala de primeros auxilios. Ellos disparaban siempre a buscar un auxilio. Después, según lo que nos podían decir, por los motivos que podían ser, nos derivaban a algún lugar. A los últimos años ya nos dijeron, está con un ataque de pánico, nos derivaron a un psiquiatra. Pero previo a todo eso... ¿Pasó mucho tiempo hasta llegar a eso? Y aproximadamente recién en el año 2001 tengo en una guardia del Hospital Piñeiro que dice, no, la señora está con ataques de pánico. Usted la tiene que llevar a un psiquiatra. ¿Y cuántos años habían pasado? Y habían pasado del año 96. 5 años. ¿Es habitual? Así que... Es muy habitual. La semana pasada vi una paciente que hace 30 años tiene ataques de pánico y que por ahí, por todos los prejuicios que hay con los psiquiatras,
no ha llegado, y realmente hoy en día la psiquiatría y la psicofarmacología le puede dar una solución rápida, inmediata, con una serie de medicamentos. Y además, digamos, la parte psicofarmacológica, es decir, de medicación psicofarmacológica y terapias cognitivo-conductuales que hacen, digamos, que fácilmente van a resolver el problema agudo y tiene perspectiva de que Claro, no se repita. Hay un tema agudo sobre una base que es la que hay que trabajar para evitar que eso se repita y para evitar sacar esos miedos, ¿no? Porque me imagino que después de pasar en una serie de oportunidades, ya uno se va limitando en sus propias actividades por temor a que se presente eso, ¿no? Sí, sí, yo dejé de trabajar y tuve una depresión muy importante porque tenía miedo a todo y esperaba el momento. Sí, Estaba esperando el momento. Guillermo, genera una situación social muy complicada. Y cuando volvamos nos contás, bueno, cómo enfrentar, cómo tratar el problema. Yo decía en el bloque anterior, que dejamos para ahora, las recomendaciones, qué hacer, cómo manejar esto. Bueno, evidentemente hoy en día, por suerte, ya los médicos de guardia, los médicos están alertados de esto y no hacen dar tantas vueltas a los pacientes o que los pacientes tienen que ir cada vez de un ataque de vuelta al clínico, a la guardia, sino que ya se sabe que hay que derivar al psiquiatra para hacer un tratamiento psicofarmacológico, psiquiátrico, psicofarmacológico y hacer un tratamiento psicoterapéutico y aprender una serie de esquemas de relajación que necesita el paciente, porque eventualmente ante un ataque, cuando ya sabemos que ese paciente ha tenido y que eventualmente puede llegar a repetir, la familia va a tratar de contenerlo, en vez de salir rápido a buscar un auxilio, va a tratar de contenerlo, de estar cerca, de no decirle en ese momento, bueno, no, pero esto se te va a pasar, porque en ese momento el paciente tiene la sensación de angustia de muerte, sino de estar con él, contenerlo, ayudarlo a ver si se puede relajar, si puede emplear algún tipo de respiración, decirle que, bueno, sí, va a pasar, pero que tengamos un poquito de paciencia, ya va a pasar, acompañarlo. Hay medicación que en ese momento puede ayudar. Generalmente hay medicaciones muy buenas que lo cubren al paciente, entonces realmente tenemos un éxito muy importante sintomatológico al inicio del tratamiento. Después puede haber algún resto de pacientes que continúe y que haya que cambiar o modificar la medicación. Pero hoy en día hay muy buen arsenal terapéutico para poder enfrentar el pánico. Cristina, en estos poquitos segundos que nos quedan, ¿cuál sería el mensaje suyo para los que nos están viendo y que por ahí están pasando por una situación de esas? Y bueno, que se puede. Yo asistí a un lugar que es la Red Sanar, a donde recibí esta contención. Aprendí a respirar, a relajarme. Y bueno, mi mensaje es para todos los que han escuchado este programa, que sepan que se puede y que se sale. Que uno piensa que va a morir. Hay una palabra muy importante del doctor Re que dijo, de ataque de pánico no se ha muerto nadie, pero sí se puede, se puede. Acá me tienen a mí y yo les puedo decir que desde 2003 a ahora jamás he vuelto a tener una crisis de pánico. Bueno, le agradezco su presencia y su testimonio. Guillermo, te dejo la despedida con un mensaje para nuestros televidentes respecto a no ocultar este tipo de cosas, sino sacar a la luz y buscar la ayuda de vida. No, por suerte tenemos, como dije, todo un arsenal de posibilidades de controlar esto y siendo fiel y coherente a la política preventiva del programa, creo que vamos a poder igual continuar con una ayuda en la página web del programa, hacer una guía de orientación para el manejo del paciente panicoso y vamos a seguir trabajando porque también se puede hacer prevención. Ahora, claro, el gran trastorno psiquiátricos de salud mental de hoy en día son los trastornos de ansiedad. Es decir, que eso tiene que ver con la persona, con el contexto, con el medio ambiente. Entonces, permanentemente vamos a decir de que hay situaciones que si uno se esclarece, se informa, va a poder buscar una solución tanto en
instituciones como la Red Sanar o como en un grupo de autoayuda muy importante para pacientes que han pasado por esta situación, que sirve de prevención para eventuales problemáticas futuras. Bueno, este programa pretendió traer un informe con una experiencia concreta para que, bueno, romper algunos temores que también coadyuvan a este pánico. Como dijo el doctor Fernández Adán, hay una guía que nosotros vamos a poner a disposición de aquellos que estén interesados a través de nuestra página o a través de nuestro teléfono. Los esperamos el próximo viernes. Gracias.